Buenas tardes, doctora. Hola, Katy, ¿cómo estás? Examen, ¿no es cierto? Sí, doctora, quedó pendiente el tiempo. Sí, teniendo en cuenta que el examen va a ser un examen objetivo, donde no van a utilizar materiales, es prohibido, eh, donde no hay ningún tipo de trampa, ¿no? Simplemente va a evaluar la suficiencia académica de lo que hemos visto, o de lo que vamos a ver hasta el día de hoy. El examen va a tener una duración de 45 minutos, ¿ya? Dentro de esos 45 minutos, por favor, recálcales a tus compañeros en una notita, que lo suban unos 5 minutos antes, pues no, que no esperen el final, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o Katy, alguna pregunta. No, doctora, solo para confirmar, 20 preguntas para marcar entre preguntas teóricas y de casos y 45 minutos. Exacto, exactamente. Y sin materiales, ¿no? Sin materiales. Ya, doctora. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Gracias, Katy. Entonces, continuamos con la PPT número 7, ¿no? Vamos a presentarla. Y estábamos viendo, ¿no? Nosotros estábamos viendo desde la clase pasada los medios de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y pues nos quedamos, ¿no? Acá está, nos vamos para acá, justamente en el medio de extinción por excelencia, ¿no? Yo les hice una pequeña presentación, en este caso es el pago, ¿no? Entonces nos vamos a ir hasta la PPT del pago, por favor, y si ustedes desean, aprovechen en hacerme todas las preguntas que quieran, ¿no? En relación sean de esta clase, ¿no? O de cualquier otra clase anterior que hayamos tenido, de tal manera que, pues, ustedes estén tranquilos con alguna inquietud que tengan en relación a nuestro curso, ¿ya? Doctora, Entonces, sí, eh, dijo de cualquier tema que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? ¿O solo del último tema? sí, por eso les decía, a ver, de repente esta partecita la vuelvo a repetir, porque justo estaba jalando mi carta morada para tomarla. La figura es la siguiente, la dinámica es la siguiente para la clase de hoy día. Hoy día vamos a trabajar el pago, o sea, comenzamos ya a trabajar cuáles son los medios de extinción de la obligación tributaria. Vamos a trabajar el pago, vamos a ver la compensación, la condonación, la consolidación, etcétera. Y hasta donde nos quedemos, ¿no? Yo le tomo una foto, tú también anotas hasta qué parte, le dices, se llegó hasta tal tema, ¿no? Probablemente, tú sabes que a mí me gusta, les hablo a todos, pero me estoy hablando con Katy, ¿no? Katy, a mí me gusta cerrar con una institución. O sea, si yo veo que hoy tenemos el tiempo solo para pago, nos quedamos en pago. Si veo que podemos avanzar compensación, cerramos en compensación, ¿correcto? Tema cerrado. Entonces tú le dices a tus compañeros, desde la primera clase hasta medios de extinción de la obligación tributaria, compensación. Estoy poniéndote un ejemplo. Eso es todo lo que va a entrar en el examen. Siempre mi recomendación es miren las PPTs. No se olviden de revisar siempre las PPTs y su código tributario y su ley de tributación municipal. Entonces, yo les decía, aprovechen hoy día, pese a que han tenido 2 sesiones con Alex, aprovechen hoy día en hacerme todas las preguntas que quieran de la clase del día de hoy o de cualquier otro tema, ¿correcto? O sea, si Francisco, si Pepito, ¿no? Si Katy me quiere hacer una pregunta sobre cualquier otro tema porque tiene una duda, porque yo no he recibido un correo, Katy, y eso sí me preocupa, ¿ya? Porque es bien importante, dudando aprendemos, ¿no? Entonces, yo no he recibido un correo de ningún alumno haciéndome una pregunta o pidiéndome una aclaración. Entonces,
o todo está tan claro o algo está pasando, ¿no? Entonces, démosle la importancia que tiene este curso, démosle la importancia que tiene. Nos vayamos a dedicar o no nos vayamos a dedicar al tema tributario. Por eso les decía, pregúntenme lo que quieran. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Ahora sí está claro, Katy? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado, ¿no? Ya entrando, ¿no? A los medios de extinción de la obligación tributaria, yo les explicaba, ¿no? Que hay varios medios de extinción de la obligación tributaria. Y como consecuencia de ello, ¿no? Porque habíamos adelantado el tema de la tasa de interés moratorio para que ustedes lo puedan entender como uno de los elementos de la deuda tributaria, yo les decía que la obligación tributaria tiene una gran diferencia con los deberes de naturaleza formal. Y les ponía varios ejemplos, ¿no? Y les decía, por ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Yo he tenido, ¿no? He hecho mi declaración determinativa del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2023. He determinado, he hecho mi declaración determinativa, he determinado, he cuantificado y he pagado. Entonces la obligación tributaria se extingue. Es un medio de extinción por excelencia. ¿Por qué? Por el pago. Yo, como sujeto deudor, me libero, ¿sí? Y el sujeto acreedor, que en este caso es el acreedor tributario SUNAT, ¿no? Da por satisfecha su acreencia, ¿no? Yo me acuerdo que eso sí lo hemos preparado, lo hemos comentado. Esta PPT también la trabajamos y les dije, señores, vamos a comenzar con el pago, que es el medio de extinción por excelencia. ¿Y por qué, Carmen, es el medio de extinción por excelencia? Porque lo que le interesa a la administración tributaria es el dinero, que ingresen los recursos que el Estado o el fisco necesita para prestar los servicios públicos necesarios a los que se encuentra obligado, ¿no? Y a los que tenemos derechos como sociedad, ¿no? Es un poco lo que decíamos al comienzo, en la primera sesión. ¿Por qué pagamos tributos? ¿No? ¿Por qué? Hoy está muy de moda, ¿no? Discutir este tema de la propina, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países, igual que en el Perú, ya cuando nos cobran en el detallado, vamos a un restaurante, por ejemplo, nos cobran en el detallado y entre 10 al 13% es lo que pueden cobrar los restaurantes. Se supone que ese es un dinero, ¿no? Que en realidad es la propina, así, con ese término, es la propina para los trabajadores. Entonces, así como hay restaurantes que sí lo reparten, hay restaurantes que no lo reparten. Entonces, lo que pasa en el Perú es que nosotros estamos acostumbrados y los mozos están acostumbrados a que nosotros dejemos un 10 o 15 o 20%, depende de la categoría del restaurante, del monto consumido, ¿no? Entonces, yo he consumido 200, ok, ya, 20 soles. Pero en otros países eso no sucede, ¿no? Yo les pongo el ejemplo. Acá, bueno, no acabo, pero hace unos días que he estado buen tiempo en Italia, y una de las primeras cosas que me avisaron era que no se daban propinas. ¿Y por qué no se daban propinas? Porque cuando nos cobraban, ¿no? El almuerzo, la cena, lo que fuera, de comida, el expendio de comida y bebidas, ya estaba incluido, como está incluido en el Perú también. Entonces, este es un buen sistema, cosa que no sucede en otros países. En otros países no hay eso. Y hoy se está discutiendo mucho por qué encima de que nos recargan con eso a nosotros en el Perú, tenemos que pagarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mozo, pues, es un restaurante que te gusta, vas a regresar, y el mozo espera esa propina. Lo que pasa es que el restaurante se queda con el dinero. Y eso es un tema que se está discutiendo. A mí me han hecho N cantidad de consultas y preguntas por todos los medios, y bueno, la explicación es simple, pues, ¿no? El peruano es vivo, ¿no?
Entonces, es una pena, ¿no? Que no exista así en el restaurante más caro que ustedes vayan, el mozo espera su propina, cosa que ya nos cobraron. Pero bueno, entonces yo les decía, el medio de extinción por excelencia para que la obligación tributaria se extinga es el pago. Pero no es solo el pago, tenemos una serie de artículos que regulan el pago en el Código Tributario que yo estoy segura que ustedes ya los han revisado. Pero dice el artículo 40 que otro medio de extinción de la obligación tributaria es la compensación. Y también les puse un ejemplo en la clase pasada, crédito y deuda. Cuando se mezclan crédito y deuda, ¿sí? Hay la posibilidad de la compensación. Y como vamos a ver en su momento, la compensación puede ser de 3 tipos. Compensación automática, cuando la ley lo ha previsto, que es en pocos casos. La compensación a solicitud de parte, procedimiento no contencioso, y la compensación de oficio, lo hace la administración tributaria. También tenemos la condonación, que lo regula el artículo 41 del Código Tributario. La condonación es el perdón o la remisión de la deuda. Eso se hace pocas veces, pero se da esa posibilidad, ¿no? Y tiene que ser de naturaleza general. La consolidación, que está desde el primer Código Tributario, es cuando el acreedor se convierte en el propio deudor. Y entonces ahí se da la famosa, en materia de derecho civil, ¿no? También se habla de consolidación y yo agrego o confusión, porque yo me convierto de lo que era en acreedor, también me voy a convertir en el deudor. Entonces tengo en mí las dos condiciones de acreedor y de deudor, que se da confusión, se extingue la obligación tributaria. Y también les expliqué, que ya no lo voy a repetir, simplemente lo voy a mencionar, como otros medios de extinción de la obligación tributaria, ¿no? La resolución que declare una deuda como de recuperación onerosa o de cobranza dudosa. Y también les expliqué que en esta PPT, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de la prescripción. Y si ustedes se dan cuenta, está separado. ¿Por qué? Porque la prescripción no es un medio de extinción de la obligación tributaria. Ojo, eso lo vamos a estudiar en su momento, pero no constituye un medio de extinción de la obligación tributaria. Tienen que tenerlo muy claro, ¿correcto? Y entonces, decíamos, ¿no es cierto? Porque esto más o menos lo hemos ido adelantando, ¿no? Que cuando se da un hecho económico y ese hecho económico se convierte en un hecho imponible, la consecuencia económica y obligacional es que potencialmente una persona natural o persona jurídica va a tener que pagar un tributo al fisco, o diremos, una deuda tributaria, que puede ser tributo, que puede ser tributo impago más intereses, que puede ser multa impaga más intereses, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no? Hay un crédito que se tiene que satisfacer como consecuencia de la ocurrencia de ese hecho imponible. Si se dan cuenta, cuando hablamos ya de esta institución del pago de la deuda tributaria como una consecuencia para la extinción de la obligación tributaria, ya manejamos una serie de instituciones tributarias que hemos venido viendo a lo largo del año. Tiene que haber un crédito, porque si no hay crédito, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y también les decía, esto también lo hemos visto al final de la clase, que el pago puede ser visto desde una concepción amplia o desde una concepción restringida. Desde una concepción amplia es la concepción del pago que regula el Código Civil, ¿no?
Por ejemplo, en las prestaciones de dar, de hacer, ¿no? El pago se da con el cumplimiento de la prestación a la que te obligaste, a lo que se llama prestación debida, y les puse el ejemplo. Contrato a un pintor famoso para que me pinte un cuadro de mi nieto. ¿Cuál es el pago? De mi parte, ¿no? Porque a la vez ambos somos acreedor y deudor. El pago que yo tengo que hacerle es el dinero que me va a cobrar. Y el pago de la prestación de vida que tiene que hacer el pintor es entregarme el cuadro, ¿sí? Pero la concepción restringida se refiere al dinero o a otro bien que reemplace al dinero, como bien lo señala el artículo 32 del Código Tributario. Esa es la concepción restringida. En materia tributaria se trabaja la concepción restringida del pago, dinero. Y nuevamente, repito, porque eso les tiene que quedar clarísimo. Al fisco no le interesa llenarse de casas, de carros, no, le interesa el dinero. Y si no le queda más posibilidad que embargar un predio y luego ir a rematarlo, es justamente porque lo que necesita es el dinero. Entonces, nuevamente, en materia tributaria, ¿cuál es el concepto de pago que se utiliza? La concepción restringida. También hablamos sobre los efectos del pago y decíamos, son muy simples, son tres. Respecto del sujeto acreedor, se da por satisfecha su acreencia. Recibe el pago, ¿correcto? Respecto del sujeto deudor, se libera. Yo pagué el impuesto a la renta del 2023, liberado. Pagué el impuesto predial del 2024, liberada. Pagué los arbitrios del 2023, el impuesto al patrimonio vehicular, liberada, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Liberación para el sujeto deudor. Y respecto de la obligación tributaria, hay un efecto extintivo. Esa obligación tributaria que tiene naturaleza patrimonial se extingue. Ya no tengo ninguna relación siempre que el pago sea debido y completo, ¿no? No que pague yo un poquito, un pedacito, una parte, no. Pagué todo el impuesto, el impuesto predial correspondiente al 2024. La obligación tributaria en relación al impuesto predial 2024 de parte mía, Carmen Robles, de los predios que tengo, se extinguió, desapareció. ¿Correcto? Ojo, ustedes se están dando cuenta, efecto patrimonial. Lo que no desaparece son los deberes de naturaleza formal. Eso es otra cosa. Los deberes de naturaleza obligacional, pago. Deberes formales, eso es otra cosa. Y también les pedí, para poder hacer ligera esta clase, que por favor revisaran el artículo 30, que regula quiénes son los obligados al pago, el artículo 29, que regula lugar y plazo de pago, ¿no? Que ahora básicamente ya venía trabajándose esto, pero con la pandemia se trabajó mucho más, ¿no? El tema del lugar de pago, ¿no? Porque antes había que ir físicamente. Ahora se hace básicamente por internet, ¿no? Básicamente por internet. Eso no quiere decir que yo no puedo ir a un banco, claro que sí. A bancos donde se han celebrado convenios, pero en realidad la mayoría paga en línea, ¿no? Y entonces les decía, revisen el artículo 29, 30, 32 para que ustedes tengan claro, y les hablé sobre la forma de pago. Solo puedo pagar en la forma que señala la ley. Dicho de otra manera, solo puedo pagar en la forma en que señala el legislador. Yo no puedo decidir de qué forma pago. ¿Preguntas hasta ahí? Correcto. Y entonces ya no voy a identificar los artículos porque los artículos los tienen ustedes a la mano.
Por si acaso es chicha morada, señores, no es Coca-Cola. El pago de una deuda tributaria, dice el artículo pertinente, siempre va a ser efectuado, o siempre deberá ser efectuado, por el deudor tributario. Y en su caso, por el representante si lo tuviera, ¿no? ¿Los terceros pueden realizar el pago? Sí, sí, salvo, ¿no?, que por alguna razón desconocida el deudor tributario se oponga. Yo no sé de qué manera operativa se podría oponer, ¿no? Entonces, forma de pago, 29 del Código Tributario. Siempre el pago se debe efectuar en la forma en que señala la ley, el instrumento normativo correspondiente. También dice el artículo 29 que puede ser efectuado en la forma que señala el reglamento. Ojo. O si no, en la forma en que señala la resolución de superintendencia tratándose de SUNAT, ¿no? Tratándose de otras administraciones tributarias, por ejemplo, la municipal será pues la ordenanza municipal, ¿no? Y entonces, también es cierto, como dice el 29, corrígeme por favor, Katy, si no es el 29, yo creo que este es el 29. Sí, doctora, ¿no? es el 29. Sí, muchas gracias, estamos en el 29. Y también hay otras formas de pago, ¿no? Este artículo 29 tiene que ser modificado. Nosotros necesitamos la modificación del 29 para que se introduzca, porque acá lo que se está haciendo es jalando un poco para que se aplique, cosa que no es que esté mal, pero debería ser mucho más claro, ¿no? Y entonces, en las formas de pago, de manera muy general, porque ustedes van a leer, ya leyeron el artículo, pues vas al banco, llevas tu fajito de dinero, pero ahora todo tiene que estar bancarizado, tengamos mucho cuidado con eso, ¿no? La famosa ley del ITF. Cada vez se utilizan menos los cheques, pero hay los famosos cheques, ¿no? Las notas de crédito negociables, ¿no? Que es cuando la administración tributaria, por ejemplo, devuelve un pago indebido o un pago en exceso, y en lugar de devolverme en dinero, me devuelven nota de crédito negociable. Es una especie de título de valor, ¿no? El débito, ¿no? Yo puedo pagar en línea con mi tarjeta de ahorros, con mi libreta de cuenta corriente, ¿no? Se agregó después de muchísimos años la famosa tarjeta de crédito, porque quienes estamos en el tema tributario ya bastante tiempo decíamos, ¿por qué no le permites al contribuyente pagar con tarjeta de crédito? El contribuyente con una tarjeta de crédito compra muchas cosas. Entonces, ¿qué está haciendo? El acreedor, ¿no? Necesita que le paguen. Y incluye la tarjeta de crédito porque es un medio válido de pago. A ti te pagan mediante tarjeta de crédito y ya el contribuyente se arreglará con el banco. Es como te vas de viaje y pagas con tarjeta de crédito, ¿no? Y luego le cancelas al banco. Vienes acá, ¿y cuánto te debo? Tanto, acá está, pagado, ¿no? Pero te sirvió el pago. Entonces, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Beneficia tanto al sujeto acreedor, ¿no es cierto?, a la administración tributaria, el pago con la tarjeta de crédito, como al deudor. Ya verá el deudor si paga todo, si es solvente, si paga por partes, ya verá, ¿no? Pero por fin entendieron que había que incluir la tarjeta de crédito que se incluía hace 10 años, no tiene más tiempo, ¿no? Y cualquier otro medio deja la puerta abierta. Si no me equivoco, este es el artículo 32. Me corriges, Katy, si no es el 32, por favor. Y otros medios que la administración tributaria pueda aprobar, ¿no? Sí. Claro, en el lugar de pago, es el 32, ¿no, Katy? O no sé si otra persona me puede apoyar. Ese Es el 32, ¿no? 32. Acá en el lugar de pago solamente les voy a contar un poquito para que ustedes lo manejen bien. Y es que
de acuerdo a lo que señala el artículo 29, que habla de lugar y forma de pago, ¿no? Lo primero que estableció la Administración Tributaria SUNAT con el decreto legislativo 773 es dos tipos de contribuyentes. Los principales contribuyentes y los medianos y pequeños contribuyentes, ¿no? Y entonces, diferencia en ese momento, ¿no? ¿Dónde vas a pagar? Y la verdad es que los PRICOS están compuestos básicamente por empresas mineras, que significan más o menos el 39% de los ingresos tributarios. Imagínense la importancia de las mineras, ¿no? Ellos tienen fechas especiales para pagar. Y no solamente eso, a ellos se les estableció lugares especiales para pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque a la Administración Tributaria le interesa que ese dinero entre directamente. Los medianos y pequeños contribuyentes, donde estamos nosotros, ¿no? No somos nada, pues. Y entonces, cosa que no se podía pagar en los bancos, había que pagar todo en el Banco de la Nación, se celebraron convenios con las entidades del sistema financiero, con muchas, no con todas, pero con muchas de las entidades del sistema financiero, de tal manera que nosotros íbamos, ¿no es cierto?, a esas entidades del sistema financiero, ya no al Banco de la Nación, con tu documento físico, luego nos fuimos modernizando, ya no era el documento físico, ya era un disquete. Ustedes no sé si han conocido los disquetes, pero te ibas con tu disquete. Ahora ya no hay esa posibilidad, ahora todo es en línea. Entonces, la declaración determinativa es en línea, pero el que no quiere pagar en línea tiene el derecho de no hacerlo. Pero sí, con un formulario, aparece cuánto es lo que debes, le das un printer o lo llevas en tu móvil, ¿no? Y pagas, y se acabó, y ya está, ¿no? Y entonces, acá, el plazo del pago, ¿no? Acá, lo que ustedes van a encontrar en el plazo del pago, corrígeme si me estoy equivocando, por favor, creo que es el artículo 29. Sí, sí, doctora, el 29 plazo. Claro, no me preocupa mucho que se aprendan de memoria el artículo, por eso que ni siquiera lo pongo. Me interesa que entiendan en la parte conceptual, la parte del análisis, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? Cuando se trata de tributos de determinación anual, ejemplo, impuesto a la renta, que se devenguen al término del año, y el impuesto a la renta se devenga al término del año, ¿no? El plazo para el pago está dentro de los 3 primeros meses del año siguiente. Cosa que no es tan cierto. ¿Y por qué no es tan cierto? Porque eso quiere decir que yo podría pagar enero, febrero, marzo. Pero en enero todavía no se aprobaron los formularios virtuales. Esa es una realidad. En febrero tampoco, ¿no? Generalmente es fines de febrero, ¿no? Se aprueban los formularios, ¿no? Y fines de marzo, comienzos de abril, hay un plazo de acuerdo al último dígito del RUT para pagar. Pero a mí no me preocupa que ustedes se aprendan la parte operativa. Sin embargo, no puedo dejar de decirles que este año, por X circunstancias, se dio, como queriendo congraciarse con los contribuyentes, se dio la posibilidad de pagar el impuesto a la renta en el mes de mayo, ¿no? Yo me acuerdo clarito que le escribí al contador que ve mi declaración determinativa, la mía y la de mi esposo, y le digo, Luis, ¿cuándo es que ya, entiendo que tenemos la prórroga, le digo, pero ¿cuándo ya tenemos los archivos personalizados? Y ustedes me dirán, Carmen, ¿qué es un archivo personalizado? La administración tributaria, igualito que un banco, la administración tributaria sabe perfectamente, voy a hablar de Carmen Robles, ¿cuánto ha percibido Carmen Robles durante todo el año? Ah, ya.
¿Cómo han sido los movimientos bancarios de Carmen Robles para ver el ITF? Porque el ITF se descuenta del impuesto a la renta. Y así como les digo, Carmen Robles es todas las personas y todas las empresas. Entonces, hay un archivo personalizado. Entonces, ¿qué hacen los contadores? Generalmente bajan el archivo personalizado y por supuesto que el contribuyente, y en este caso será Carmen Robles, yo le mando de tal lugar, estos han sido los ingresos, te mando el documento de planilla o te mando los recibos por honorarios, acá está el documento que me dieron en enero sobre las retenciones que me han hecho, miren, hemos hablado del agente de retención y percepción en sujetos de la obligación tributaria. Acá están las retenciones que me han hecho para que tú puedas contrastar esa información que tengo yo como contribuyente de la información que tiene SUNAT del archivo personalizado, que lo obtiene ¿de dónde? De la información que le da las entidades, las empresas que con las cuales yo he trabajado y por las cuales tengo rentas del trabajo, ¿correcto? Entonces, tributos de determinación anual, los 3 primeros meses del año siguiente. ¿Qué pasa con los tributos de determinación mensual? Con los anticipos y los pagos a cuenta. Por ejemplo, el IGB. El IGB es un tributo de determinación mensual. Y entonces ahí ya no podemos hablar hasta el próximo año, ¿no? Tenemos que hablar de un plazo 12, 15 primeros días hábiles del mes siguiente, ¿no? Y ahí va otra circunstancia. ¿Qué pasa con aquellos tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata? Que puede ser el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, alcabala, ¿no? Se pagarán dentro de los 12 primeros días del mes siguiente. Entonces, las reglitas, que a mí no me interesa que se las aprenda, pero que tengan una idea, las reglitas las está dando como marco general el Código Tributario. Entonces, tengan presente, señores, lo siguiente. Tengan presente para el examen 2 planos del pago. Un gran plano es la obligación tributaria, que es lo que estamos viendo nosotros. Y un segundo plano son los deberes de naturaleza formal. Deberes de naturaleza formal como, por ejemplo, inscribirme en el RUP, emitir un recibo por honorario electrónico, deberes que no tienen naturaleza patrimonial. Entonces, eso tenemos que identificarlo claramente, ¿sí? Y es posible, y se da, siempre se da, que la persona natural o jurídica, porque si es una persona jurídica, probablemente quien haga la determinación sea un contador, ¿no? Es posible que nos equivoquemos en el código de pago, en el casillero, ¿no? A lo que se le llama, pues, el famoso pago con error en la forma. Y entonces, y antes, ahora ya no, pero había la posibilidad de pagar, te equivocas, eres un principal contribuyente y en lugar de pagar, ¿no? Porque tú mandas a una persona a pagar, en esa época, ¿no? Por eso les voy a contar. Y en lugar de ir a pagar a la oficina principal del Banco de la Nación, se iba a cualquier entidad del sistema financiero y pagaba, cosa que en este momento no se podría dar. Pero no lo he sacado todavía para que ustedes vean los errores de la administración tributaria. Entonces tenemos pago con error en la forma y pago en lugar distinto al establecido con la administración tributaria. Y ojo, señores, así haya pago con error en la forma y haya pago en lugar distinto establecido por la administración tributaria, se pagó. Ojo, se pagó. Y el acreedor ya tiene el dinero a su disposición. Entonces hay que ver bien claro qué significa el pago. Que el acreedor
tenga a su disposición el dinero. Ahora, que haya que arreglar un tema de naturaleza formal u operativa, eso es otro tema, eso es otra situación. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a suceder en un periodo que dio mucho trabajo a los abogados y que la administración tributaria no lo entendía? Había una posición de la administración tributaria cerrada, totalmente cerrada y literal, que decía: si el pago lo realizaste con un error de forma, no hay pago, hay un pago indebido. Y lo que tienes que hacer es pedir lo indebidamente pagado. Y tienes que volver a pagar. Eso es una locura, ¿no? ¿Cuál era la posición del Tribunal Fiscal? Si es aprovechado por la administración tributaria, ya hay pago. Y entonces, reclamación, apelación, Tribunal Fiscal, 3 años y medio, 4 años, para que el Tribunal Fiscal diga, aunque el pago se haya realizado en un lugar distinto al establecido, tiene efectos cancelatorios si es aprovechado por la administración tributaria. Porque ¿cuál es el análisis que hace el Tribunal Fiscal? Es un análisis de fondo. ¿Hay pago o no hay pago? Es lo único que había que discutir. Y evidentemente había pago, ¿no? Y entonces la administración tributaria desconocía la validez del pago. Ahí se comenzó a analizar en qué consiste el pago, que hoy cada vez va perdiendo consistencia la discusión. Probablemente yo lo mantengo 1 año, 2 años más y de ahí lo quite, ¿no? Miren lo que dice el Tribunal Fiscal. No constituye pago indebido el efectuado por el contribuyente en un lugar distinto al señalado por la administración tributaria. Sí hay una infracción. Sí hay infracción y tienes que pagar la infracción, pero sí hay pago también. Ojo, ¿sí? Si bien el pago de los tributos en dependencias distintas a las designadas por la administración tributaria constituye una infracción, que es lo que yo les acabo de decir, ello no puede significar el desconocimiento del pago efectuado. O sea, esto la verdad es que era grotesco, ¿no? Entonces sí tenemos una modificación importante con un decreto legislativo 953, vamos a ver si es ese, y ya se regula legislativamente el llamado pago con error. Oye, el contribuyente se equivoca, el contador se equivoca, ya pues una solicitud de pago con error, ¿no? Y entonces, decreto legislativo 981, ¿no? ¿Qué tenemos? Que hoy día simple y sencillamente se declara que hay un pago con error, se tiene el formulario correspondiente, es un procedimiento no contencioso, ¿no? Y la administración tributaria comprueba la existencia o no del error. Y si comprueba el error, va a dar por cancelada la deuda tributaria realizando los movimientos operativos correspondientes. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, señalando obviamente el periodo, etcétera, 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 pero ¿para qué? Para que se pueda confirmar que efectivamente no ha habido un pago con error, pero es pago. El pago con error no es un pago indebido. Pago con error es un pago con error. ¿Qué se tiene que hacer? Modificar la parte operativa. Sí, señores. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ahora, tenemos que si pago todo lo que debo, voy a pensar que debo 5.500. Pago los 5.500, pago total. ¿Qué pasa si debo 5.500 pero no los tengo? Miro el artículo 36 del Código Tributario y le digo a la administración tributaria, voy a presentar una solicitud de fraccionamiento. O sea, no tengo los 5.500. Dame 5 meses para pagar. Dame un plazo para pagar, ¿no? Entonces me van a cobrar los intereses pertinentes, pero me evito una cobranza cuántica. Puede ser que yo desconozca que hay la posibilidad del pago fraccionado, porque el pago fraccionado es conveniente cuando sé que voy a poder cumplir y me evito la cobranza coactiva. Pero también es cierto
¿no? Que si no tengo todo, puedo pagar parte de lo que debo. A eso se le llama pago parcial. No tengo los 5.500, tengo 3.000, pago los 3.000. ¿Estoy extinguiendo la obligación tributaria? No. Y entonces hay un artículo pertinente que dice el contribuyente pagará lo que desea pagar, ¿no? El primer código tributario no decía eso, el primer código tributario decía, se tiene que pagar el íntegro. Si no se paga el íntegro, no se acepta. ¿Quién perdía? La administración tributaria. El segundo código tributario lo modificó. Entonces, yo pago lo que quiero o lo que puedo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el saldo deudor? Bueno, se van a devengar intereses, ¿no? Me notificarán de manera debida y se iniciará un procedimiento de cobranza coactiva sobre el monto que se adeuda a la administración tributaria. ¿Correcto, señores? Cuando hablamos de pago anticipado, cuando todavía la obligación tributaria no ha nacido, ¿sí? Cuando hablamos de pago a cuenta, en aquellos casos en que la propia ley me da la posibilidad de pagar por partes. Es el caso del impuesto predial, es el caso del impuesto al patrimonio vehicular, que la propia norma lo regula y te dice, tú puedes pagar hasta el último día hábil de febrero todo el impuesto predial del año. Pero también es cierto que puedes pagar en 4 partes y te dan los meses, ¿no? El último día hábil de febrero, el último día hábil de tal mes en 4. Pero hay municipalidades que han señalado pues mayores facilidades de pago. No, yo te doy 6 meses, yo te doy 12 meses. Bueno, eso depende de cada municipalidad, cada administración tributaria, ¿no? Y entonces, bueno, lo importante es cumplir con ese pago, porque acuérdense, como hay tributo, eso genera intereses. O sea, no son 400 entre 4, 100 por vez. No, es 100 más los intereses, ¿no? De acuerdo a la ley de tributación municipal, el 1 de enero de cada año nace la obligación tributaria para el sujeto que tiene la condición de propietario ese día del predio. Y entonces, ¿cuándo será pago al contado? En el impuesto predial. Si se paga hasta el último día hábil del mes de febrero, que no necesariamente es el 28 de febrero. ¿Y cuándo será un pago a cuenta? Si yo, por la razón que fuera, decido pagar en 4 cuotas. Febrero, mayo, agosto, noviembre. Si mi administración tributaria municipal da más de 4 cuotas, bueno, y me quiero acoger a ellas, no hay ningún problema. Esto simplemente para irlo redondeando, si yo debo 2.900 y me equivoco y pago 3.900, ¿qué están viendo ustedes? ¿Que hay un pago en? ¿Qué hay, señores? En exceso. De 1.000 soles, ¿no? ¿Puedo pedir la devolución? Claro que sí. Yo soy la que se equivocó, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si yo no debo? ¿No? Pero pago. Tengo la situación de un pago indebido. Tanto el pago en exceso como el pago indebido tienen el mismo tratamiento tributario. ¿Van a devengar intereses? Sí, señores, van a devengar intereses, ¿no? Pero con tasa. Sí. Por favor, me interrumpen, ¿no? Otro de los artículos del Código Tributario señala que si yo voy a pagar parte de la deuda, la administración tributaria no puede negarse a admitir, aunque yo no pague el total. Ojo,
el artículo es bien clarito. El órgano competente para recibir el pago no podrá negarse a admitirlo, aun cuando el monto pagado no cubra la totalidad de la deuda tributaria. Ojo, yo debo 5.500, pero solo tengo 3.000, pago 3.000, pues. Ya verá la administración tributaria cómo me cobra el saldo. Y ahí, puntos suspensivos. El mismo artículo del Código Tributario, sin perjuicio de que la administración tributaria inicie el procedimiento de cobranza coactiva por el monto no cancelado o por el monto no pagado o por el monto adeudado, por el monto debido. ¿Sí, señores? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Doctora, yo tenía una pregunta. Por lo Claro. tanto, para diferenciar el pago fraccionado con el pago a cuenta, el pago fraccionado es como que se evalúan ciertas características del contribuyente para ver si es viable. En cambio, la cuenta ya está expreso. Sí, es como que tú pides un préstamo al banco, ¿no? Y te van a evaluar, ¿te lo doy o no te lo doy? ¿No? ¿Y qué es lo que puede pasar? Yo solicito, pero lamentablemente mi historial es terrible, ¿no? Y entonces la administración tributaria dice, no calificas. O me puede decir, sí calificas, pero me tienes que dar una carta fianza. La carta fianza es carísima. Me tienes que dar una garantía hipotecaria. O sea, me pone contra la pared y me dice, yo me tengo que asegurar que me pagues. ¿Por qué? Porque mi historial es malo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si me lo deniegan? Eso es bien importante. Si me lo deniegan, eso es una facultad discrecional de la administración tributaria. Y contra esa denegatoria de la administración tributaria, lamentablemente, no puedo ir en reclamación. Porque si yo voy en reclamación contra la negativa de aceptarme un pago fraccionado del artículo 36 del Código Tributario, el Tribunal Fiscal ha señalado claramente que no es un acto que tenga que ver con la determinación de la obligación tributaria. Yo no puedo reclamar de cualquier acto. Yo puedo reclamar solo de los actos señalados en actos administrativos señalados en el artículo 135 del Código Tributario. Y este no sería un acto que tenga que ver de manera directa con la determinación de la obligación tributaria. Nuevamente, facultad discrecional de la administración tributaria. Si me lo deniegan, me lo denegaron. Pero la administración tributaria no lo deniega sin criterio. Tiene que haber un criterio para denegarlo. Este es el historial de es como ustedes, yo, todas las personas tenemos un historial crediticio, ¿sí? El historial crediticio es importante formarlo desde jóvenes, tener una tarjeta de crédito, porque ese historial crediticio le va diciendo a las instituciones del sistema financiero si somos personas que cumplen o no cumplen con sus obligaciones de naturaleza dineraria. Y por eso es que nosotros somos los responsables de la calidad que tenemos en el sistema financiero. Y les agrego, también somos responsables de la calificación que tenemos con SUNAT. ¿Sí? ¿Está más claro ahora? Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Y entonces, esto para recordar un poquito el tema del interés, ¿no? Porque se le llama interés moratorio, ¿no? Y yo más o menos les estuve explicando en la clase pasada que en materia tributaria, artículo 33 del Código Tributario, tenemos dos tipos de interés. El interés siempre en materia tributaria es legal, porque nace como consecuencia del artículo 33 y siguientes del Código Tributario.
Y el interés legal puede ser compensatorio cuando lo que hace es compensar el uso del dinero en el tiempo. O será interés legal moratorio cuando la finalidad del interés es indemnizar la mora. Mora es una especie de sinónimo de demora en el pago de una obligación dineraria. Ojo, acuérdense siempre que la demora puede ser una demora permitida, pero eso va de la mano del derecho civil. En materia tributaria, no. Yo debí pagar el tributo del impuesto predial el 28 de febrero. No lo pagué. Bueno, a partir del día siguiente se comienzan a devengar intereses moratorios de manera diaria. ¿Y qué interés se me está aplicando? Interés legal moratorio. ¿Correcto, señores? Entonces, esto también lo hemos visto, ¿no? La naturaleza de los intereses, ¿no? Que es, en realidad, no es sanción, es una indemnización. Y algo habíamos visto del 33, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, para que ustedes lo tengan bien clarito. Tasa de interés moratoria, tasa de interés compensatoria. ¿Cuál es la finalidad? Lo que nos dice el artículo 33 es que en materia tributaria, cuando hablamos de tributo no pagado, miren, dentro de los plazos indicados en el artículo 29 del cual hemos estado conversando, se va a devengar un interés equivalente a la TIM. ¿Eso qué quiere decir? Que SUNAT puede establecer su tasa de interés moratorio. Pero esa tasa de interés moratorio que establezca SUNAT por una resolución de superintendencia no puede ser mayor al 110% de la famosa TAM, de la famosa tasa activa promedio ponderado en moneda nacional que se publique de manera diaria por la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo no necesito que ustedes se aprendan esto de memoria, pero sí que entiendan la figura. La figura es que nosotros nos regimos hoy en nuestro sistema legal por tasas referenciales. No tenemos una tasa fija, tenemos tasas referenciales. Pero la tasa de interés moratoria, ¿alguien sabe en cuánto está la tasa de interés moratoria actualmente? Al que nos lo dice y comprobamos que está bien, le ponemos 20 en el siguiente control o práctica calificada. Eso han debido ver. TIM, así, agarro tasa de interés moratoria vigente y está en la página de SUNAT. Y yo les he recomendado en el sílabus revisar la tasa de interés moratoria. Podemos subirlo, Katy o Alex, está en la propia página de SUNAT, aprobado por una resolución de superintendencia, ¿sí? Entonces tenemos la famosa tasa de interés moratoria, que en este momento no la recuerdo, pero es baja, ¿no? Antes era altísima, ¿no? Y SUNAT va a fijar su TIM respecto, no de todos los tributos, sino de los tributos que administra o de los tributos cuya recaudación estuviera a su cargo. Ya, eso es importante saber. ¿Qué pasa con los tributos administrados por los gobiernos locales, que son los tributos municipales de los cuales hemos venido conversando? ¿A quién le pagamos el impuesto de alcabala, el impuesto predial, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos? Son tributos administrados por los gobiernos locales, ¿no? Y esa TIM
tiene que ser fijada o establecida por el instrumento normativo correspondiente, que es la ordenanza municipal. Y esa TIM establecida por el gobierno local no puede ser mayor a la TIM establecida por SUNAT. Qué importante. Esa regla la tienen que conocer sí o sí para el examen. O sea, no hay forma que un gobierno local fije mediante ordenanza municipal una TIM mayor a la TIM establecida por SUNAT. No, pues, no hay forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy haciendo las preguntas porque ustedes no me preguntan. ¿Qué pasa si la TIM, si un gobierno local no establece tasa de interés moratoria? ¿Qué pasa si un gobierno local, municipalidad de Atalaya, no ha establecido TIM? Pregunta, ¿puede cobrarla? ¿Se devenga algún tipo de interés? No puede, profesor. ¿Perdón? No puede cobrarla, ¿no? Porque no está establecido en la ley. Exactamente, la respuesta perfecta. No puede cobrarla, porque para cobrarla tiene que haber un instrumento normativo pertinente, que sería la ordenanza municipal, estableciéndola. Eso que tú acabas de decir, que es absolutamente correcto, muchas municipalidades se lo saltan y cobran la TIM de SUNAT. Y el pobre vecino, ¿no?, está siendo afectado. Entonces, es importante que nosotros sepamos estos temas porque son de interés personal, nuestro, ¿no? O sea, no necesito contratar un tributarista para saberlo, artículo 33 del Código Tributario. ¿Sí, señores? Y estos intereses moratorios, ojo, se aplican de manera diaria. ¿Desde cuándo se devengan? Desde el día siguiente a la fecha del vencimiento para el pago. Importante. O sea, ¿cuándo fue la fecha de vencimiento del pago? Hoy día. ¿A partir de cuándo se devengan los intereses? A partir de mañana. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha de pago inclusive. ¿Sí, señores? ¿Preguntas? Y los intereses moratorios. Sí, pregunta. Ya tengo la tasa de interés moratorio, sería 0,9%. 0.9%. 9%. Ya. ¿Qué resolución de superintendencia es? A ver, es la resolución 044-2021 de la SUNAT. 2021, ¿no? Sí. 0.9, ¿no? No, ajá, sí, 0.9. 0.9, sí, más o menos es por donde yo estaba. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, entonces, ¿y de dónde la sacaste? Cuéntales a tus compañeros de dónde la sacaste. Es que está difícil para interpretarlo porque está en una tabla en la SUNAT. Y, ya, ajá, ya. Claro, sí. pero si tú pones, como cualquiera de nosotros, tasa de interés moratoria, SUNAT 2024, te va a salir inmediatamente el dispositivo, ¿no es cierto? No se habla porque es del... No, yo no te digo que lo hagas. Yo lo que te trato de decir, o decirles a todos tus compañeros, es fácil encontrar esa información. No es difícil, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Muchas gracias. Y entonces, señores, ¿qué sucede? Los intereses moratorios se devengan a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento. Pero como bien esto ha sido modificado en el 2014, ¿no? Hay supuestos en lo que el devengamiento de intereses moratorios se va a suspender. Pero no es que, no es que se suspende y no se cobra nada. No.
va a ser durante el periodo de la suspensión, la deuda se va a actualizar en función al índice de precios al consumidor. Miren la ley 30230 del año 2014, ahí la tienen ustedes abajo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la parte de procedimientos, hay plazos para que la administración tributaria resuelva una reclamación. Hay un, no voy a entrar a plazo porque no vamos a ver todavía procedimientos. Hay un plazo para que el Tribunal Fiscal resuelva un recurso de apelación. Transcurrido el plazo que tiene la administración tributaria para resolver una reclamación, sin que la resuelva, transcurrido el plazo que tiene la administración para resolver una apelación, que es de 12 meses, en este caso el Tribunal Fiscal, el devengamiento de intereses se suspende y se va a cobrar hasta que culmine el procedimiento, ¿sí? Una actualización que va de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es mucho menor al latino. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, o tribunal fiscal, o Estado, si queremos decirlo, tú tienes un tiempo para resolver la reclamación. Voy a hablar del término general, 9 meses. Tribunal fiscal, tienes un tiempo para resolver la apelación, 12 meses. Ahora, Tribunal Fiscal, hace 2 años, hace 24 meses que no me lo resuelve. Y entonces, claro, como esta norma no existía, imagínense, 2014, o sea, hace 10 años recién. Y nosotros decíamos, ¿por qué se le traslada al contribuyente un interés por la demora del Estado? Entonces, a raíz de tanto que se ha escrito sobre este tema, tanto que se ha criticado, es que se ha suspendido. ¿Correcto, señores? ¿Preguntas hasta ahí? Y bueno, estas partecitas léanlo, ¿no? O sea, en la reclamación se suspenden, en la apelación se suspenden, pero cuando ya vamos al Poder Judicial no se ha modificado el dispositivo. En la demanda contenciosa administrativa no se suspende, ¿no? Sí. Ahí tienen ustedes el tema de la reclamación y el tema de la suspensión. Simplemente lo que yo quiero que tengan claro es eso, que los intereses moratorios no corren una vez vencidos los plazos máximos establecidos en los artículos 142, 150 y 152 que ustedes van a leer en el Código Tributario, ¿sí? ¿Que para qué opera? Para la reclamación y la apelación. No opera para el proceso contencioso administrativo que se inicia en el Poder Judicial. Cuando el Tribunal Fiscal no me da la razón, de acuerdo al 157 del Código Tributario, yo puedo tocarle la puerta al Poder Judicial en el proceso contencioso administrativo, pero no existe norma que me suspenda los intereses, ¿no? Cosa que está mal. Porque la crítica que se le hace es que ahí la ineficiencia en la resolución es del Estado, porque hay una inactividad, y eso no tiene por qué perjudicar al contribuyente administrado, porque es un costo pues totalmente irracional, ¿sí? Esto solamente es informativo para ustedes, ¿no? Antes, la verdad que era terrible, había la famosa capitalización, y cada vez que terminaba un año, todos los intereses que se habían corrido, se sumaba el tributo y había como una especie de nueva cantidad o nuevo capital que tenía como una condición de tributo, y a eso se le llamaba capitalización, porque se confundía el capital con los intereses, y a partir del siguiente año se generaban intereses de los propios intereses.
pero eso desaparece en el año 2006. ¿Sí? Simplemente se los doy como una información, ¿no? No se me ocurriría hacerles una pregunta sobre eso. ¿Preguntas hasta ahí, señores? Pago y interés moratorio. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces vamos a ver otro medio de extinción de la obligación tributaria, que es la compensación. Y la compensación, fíjense ustedes, está regulado en un solo artículo del Código Tributario. ¿Quién nos ayuda con el 40 del Código Tributario? Colaborador o colaboradora para que nos lea el artículo 40 del Código Tributario. Bueno, doctora, entonces lo leeré yo. Gracias. Artículo 40, compensación. La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a periodos inscritos, que sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad. A tal efecto, la compensación podrá analizarse en cualquiera de las siguientes formas. Inciso 1. Compensación automática, únicamente en los casos establecidos expresamente por ley. Inciso 2. Compensación de oficio por la administración tributaria. Primer supuesto, si durante una verificación y o fiscalización determina una deuda tributaria pendiente de pago y la existencia de los créditos a las que se refiere el presente artículo. B. Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la sobre declaraciones y pagos se detecta un pago indebido o en exceso, no existe una deuda tributaria pendiente de pago. La SUNAT señalará los supuestos en que opera la referida compensación. En tales casos, la imputación se efectuará de conformidad con el artículo 31. Inciso 3. Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por la Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma, oportunidad y condiciones que se señalen. La compensación señalada en los números 2 y 3 del párrafo precedente surtirá efecto en la fecha en que la deuda tributaria y los créditos a los que se refiere el primer párrafo del presente artículo coexistan desde el agotamiento de estos últimos. Se entiende por deuda tributaria materia de compensación. Se entiende por la deuda tributaria materia de compensación a que se refieren los numerales 2 y 3 del primer párrafo del presente artículo, al tributo o multas insolutos a la fecha del vencimiento o de la comisión, o en su defecto, detección de la infracción respectivamente, o al saldo pendiente de pago de la deuda tributaria según corresponda. En el caso de los anticipos o pagos a cuenta, una vez vencido el plazo de regularización o determinación de la obligación principal, se considerará como deuda tributaria materia de compensación a los intereses devengados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 o a su saldo pendiente de pago según corresponda. Al momento de la coexistencia, si el crédito proviene de pagos en exceso o indebidos y es anterior a la deuda tributaria materia de compensación, se imputará contra este en primer lugar el interés al que se refiere el artículo 38 y luego el monto del crédito. Para efecto de este artículo, son créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario y cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias. Muchas gracias, muy amable. ¿Se dan cuenta que nuestro legislador le encanta complicarnos la vida, no? Todo eso lo pudo decir de una manera sencilla y simple. Vamos a intentar decirlo nosotros de una manera más sencilla. Muchas gracias.
para que se dé la compensación, lo primero que tenemos que saber es que hay requisitos que se tienen que cumplir. Y lo segundo es los tipos de compensación que hay, que son 3. Entonces, esos requisitos se tienen que cumplir en cualquiera de las 3 formas de compensación, que es la compensación automática, la compensación de oficio o la compensación a solicitud de parte. ¿Correcto? Pero se tienen que cumplir con los requisitos. De tal manera que mi planteamiento al final dice lo mismo, pero de una manera más sencilla. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una deuda tributaria y tiene que haber un crédito liquidado y exigible. Entonces, tiene que haber deuda y tiene que haber crédito. Y va a tener que coexistir. No importa si primero se genera la deuda y luego el crédito. No importa si primero se genera el crédito y luego la deuda, porque la compensación se va a dar al momento de la coexistencia. Hay un momento en que sí van a coexistir. Crédito y deuda van a tener que coexistir, porque si el crédito y la deuda no coexisten, no podemos hablar de compensación. Entonces, primer requisito, deuda y crédito. Ojo, podemos hablar de muchas otras cosas más, pero les digo, crédito y deuda. Tiene que haber de todas maneras para que hablemos de compensación. Cuando hablamos del crédito, tiene que ser un crédito exigible. ¿Ok? Cuando hablamos de la deuda, tiene que existir certeza sobre la existencia de esa deuda. Ojo. Y esa deuda tiene que ser exigible. Importante también. Por eso es que yo siempre le pongo un signo de interrogación a la compensación de oficio. Porque si a mí me compensan de oficio, yo puedo estar en desacuerdo con que exista deuda tributaria. Y si yo estoy en desacuerdo con esa compensación de oficio, yo puedo irme en una reclamación. ¿Se dan cuenta? Entonces es bien importante que lo que nosotros tenemos que tener bien claro son los requisitos de la compensación. Y las 3 formas de compensación simples, pero se tienen que cumplir los requisitos. Crédito y deuda. Y yo agrego exigibles, ojo, exigibles, ¿no? Entonces la administración tributaria se puede equivocar, ¿no? Y puede decirme, acá tienes una deuda, Carmen. No, no tengo deuda. Ah, me dices en un acto administrativo que tiene deuda, yo te digo, no tengo deuda, me voy en reclamación. ¿Sí, señores? Entonces, sigamos con los requisitos, ¿no? Acá vemos otro requisito. Que esa deuda y que ese crédito no se encuentren escritos. ¿Y esto qué significa? Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. El año 2000, ejemplo para la clase. El año 2000 yo efectué un pago en exceso de 5.000 soles. Solo es un ejemplo. No cometería esa burrada. Yo efectué un pago en exceso de 5.000 soles. El año 2000, ¿cuántos años han pasado? Señores. 24. Exacto. Y hoy día se genera una deuda de 4.000 soles. ¿Sí? Y entonces yo presento mi solicitud de compensación y le digo, compensa mi crédito de 5.000 del año 2000 a los intereses que se devengaron con esta deuda de 4.000.
¿Qué me dirían ustedes si fueran administración tributaria? Que ya prescribió. Ya prescribió, porque yo tengo un plazo de 4 años para solicitar la compensación. Para solicitarla, no es que en 4 años se acabó, no, para solicitarla, ¿correcto? Tengo un plazo de 4 años. Si soy poco diligente, lo que va a primar es la seguridad jurídica. Y de una u otra manera, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, la prescripción lo que nos dice es eficiente. Administración tributaria, si te deben, cobra. Porque si a mí, pues la administración tributaria, yo tengo una deuda con la administración tributaria, lo estoy poniendo al revés, del año 2000, nunca me notificaron de nada, nunca me iniciaron ningún procedimiento, nunca actuaron de nada. Me lo quieren cobrar en este momento, le digo un momentito, ya prescribió, ¿sí? Entonces, opera para ambos lados. Tanto la administración tributaria como el contribuyente tenemos que ser diligentes, ¿correcto? Por eso dice, para que pueda darse cualquiera de estos 3 tipos de compensación, el crédito y la deuda no deben encontrarse prescritos. Ojo, no dice que se tiene que haber declarado la prescripción, ¿eh? Dice, el crédito y la deuda no se deben encontrar prescritos por un tema de seguridad jurídica. Otro requisito para que se pueda dar la compensación es que el crédito y la deuda sean administrados por el mismo órgano. Y eso es lógica, porque yo puedo tener un crédito de impuesto a la renta y una deuda con la administración, con la Municipalidad de San Borja. Y no le puedo decir a la Municipalidad de San Borja, ni le puedo decir a SUNAT, compensa. No, el crédito y la deuda tienen que ser administrados por el mismo órgano. Creo que está bien clara esta parte, ¿no, señores? Clarísimo, ¿no? Por favor, alguien que me diga que sí. Sí, doctora. Es evidente, es lógica pura, ¿no? No hay forma que yo quiera mezclar a la administración tributaria SUNAT con los tributos que administra con la municipalidad o gobierno local. No hay forma. Tienen que, tanto el crédito como la deuda, tienen que estar administrados por el mismo órgano, obvio, ¿no? Y esta recaudación de sea lo que haya generado el crédito y la deuda, ¿no? Deben constituir ingresos de una misma entidad. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Acá tenemos las 3 formas de compensación. La automática, que se da, que es la mejor, en los países más adelantados, la compensación automática es la que más existe. Nosotros tenemos muy pocos casos de compensación automática. Solo se da en los casos establecidos por la ley. En el Perú, por ejemplo, cuando tengo pagos a cuenta que terminan dándome un crédito como consecuencia de la declaración determinativa del impuesto a la renta. Si eso es así, no voy a tener un tributo por pagar, voy a tener un crédito a mi favor. Y si tengo un crédito a mi favor, no sé si el artículo 78 o 87, siempre me equivoco, ese crédito que han sido como consecuencia de los pagos a cuenta, yo puedo compensarlos con los futuros pagos a cuenta posteriores. Entonces, imagínense que yo voy a tener un crédito de 10.000 soles. Y el siguiente pago a cuenta que debo hacer, ¿no? Ojo que tengo un crédito,
pero el siguiente pago a cuenta que tengo que hacer es de 1.000 soles. ¿Qué hago? Compenso automáticamente. Y el siguiente pago a cuenta que tengo que hacer es de 1.000 soles. Compenso automáticamente. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es, la compensación automática se da solo en los casos en los que el legislador lo ha previsto y así lo ha señalado. ¿Y qué hace el contribuyente? Simplemente lo aplica. Tiene todo el derecho de aplicarlo porque hay una ley que lo ampara. Cuando hablamos de la compensación de oficio, esa compensación de oficio se puede dar dentro de un procedimiento de fiscalización o fuera de un procedimiento de fiscalización. Pero la figura es que la administración tributaria va a detectar crédito y deuda que cumplan con los requisitos que nosotros hemos señalado. Ojo, y si eso es así, de oficio compensa. Y entonces te dice, resuelve, ¿no? La solicitud de compensación. O te emite un acto administrativo y te dice, estamos compensando de oficio porque dentro de este procedimiento de fiscalización hemos detectado deuda exigible, líquida, crédito, etcétera, 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 etcétera. Entonces, puede ser que yo esté de acuerdo, me quedo callado y lo acepto. Puede ser que no esté de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, reclamo. ¿Correcto, señores? Y para aquellos casos, que son la gran mayoría, donde no hay solicitud, no hay la posibilidad de compensación automática y no hay compensación de oficio, pero yo como contribuyente sé que tengo crédito y deuda, aparece la figura de un procedimiento no contencioso. El procedimiento no contencioso tiene como característica que no hay controversia. Presenta una solicitud de parte que tiene como base constitucional nuestro derecho de petición. Y le digo a la administración tributaria, ¿no? He cumplido con todos los requisitos para la compensación y acá tengo este crédito y esta deuda. Compensa. La administración tributaria va a tener un plazo que son 45 días para resolver, etcétera, 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 pero ya, si se dan cuenta, en la automática, el contribuyente aplica. En la compensación de oficio, la administración tributaria actúa, ¿sí? Y el contribuyente, si no está de acuerdo, reclama. Y a solicitud de parte es un pedido que hace el contribuyente como consecuencia del derecho constitucional de petición. Entonces te digo, acá tengo crédito, acá tengo deuda, cumplo con los requisitos, declara la compensación. ¿Preguntas hasta ahí? Disculpe, doctora, ¿podría brindar un ejemplo del procedimiento no contencioso, por favor? Sí, claro. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de los procedimientos en general, de acuerdo al Código Tributario, tenemos 4 tipos de procedimientos, ¿ya? Procedimiento de fiscalización, procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento contencioso, y nos quedamos con el que me has preguntado, procedimiento no contencioso. Generalmente, lo que más tenemos es procedimiento contencioso. ¿Qué significa procedimiento contencioso? Que es un tema que nosotros vamos a ver en el libro 3 del Código Tributario. En el procedimiento no contencioso, yo tengo el derecho como contribuyente de no estar de acuerdo con un acto administrativo emitido por la administración tributaria. Y le digo, revisa tu propio acto. Por ejemplo, me han efectuado una fiscalización de impuesto general a las ventas y me determinan un monto por pagar mayor al que yo he pagado. Entonces le digo, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una controversia.
y va a haber reclamación y apelación. Ese es el procedimiento contencioso. Pero ese no estamos viendo. Estamos viendo el procedimiento no contencioso. En el procedimiento no contencioso, ¿sí? Lo primero que yo les digo es, ojo, en el procedimiento no contencioso no hay controversia. En el procedimiento no contencioso, simplemente es el ejercicio de mi derecho de petición constitucional establecido en el artículo 2 de la Constitución, donde yo le digo a la administración tributaria, declara este derecho que tengo. ¿Cuál es mi derecho? Yo tengo una deuda de hace año y medio y hoy he generado un crédito y entonces deseo pagarte esa deuda de hace un año y medio con este crédito que he generado. Entonces, ¿qué presento? No hay una solicitud de reclamación, no hay una reclamación, no hay una impugnación, hay una solicitud para que tu administración tributaria evalúes en 45 días, plazos bien cortitos, evalúes en 45 días mi pedido, donde no hay controversia. Te estoy diciendo, declárame un derecho. ¿Estamos? Ese es procedimiento no contencioso. Pero la compensación no es el único procedimiento no contencioso. Si yo considero, por ejemplo, que tengo el derecho de que me declaren la prescripción de una deuda del año 2000, solicito la declaración de prescripción. Ese es un procedimiento no contencioso, que sigue la misma regla. No tengo controversia, simplemente le digo a la administración tributaria, han transcurrido 20 años, nunca me has notificado, efectivamente ahí había una deuda, ¿no?, de 3.000 soles, pero han transcurrido 20 años sin que tú seas diligente en cobrarme. Entonces, en aplicación del 42, 43, 44 y siguientes del Código Tributario, te solicito que declares la deuda prescrita. La administración tributaria va a evaluar, verá si hay causales o no de suspensión, interrupción, lo que fuera, pero voy a pensar que a la administración tributaria se le escapó. Nunca fue diligente. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a declarar la prescripción. Ese es un procedimiento no contencioso, que tiene como característica elemental que no existe controversia. Yo no estoy discutiendo un acto administrativo. Yo te estoy diciendo, declárame el derecho. Por ejemplo, si yo le envío una solicitud a la Municipalidad de San Borja y le digo, mira, yo recibo 1.000 soles, soy jubilada, tengo un solo predio y cumplo con todos los requisitos del artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal, solicito que accedas, ¿no?, a declararme como sujeto beneficiario del artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal. Esa es una solicitud de un procedimiento no contencioso. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo tenemos claro? ¿A quién me preguntó? Señores. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, esa compensación va a operar en el momento en que coexisten el crédito y la deuda. Ojo, tributo que podría ser un tributo insoluto o multa por la comisión de una infracción, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que también dice el artículo es, ¿a qué le vamos a aplicar la compensación? Ese crédito no se va al tributo,
primero se va a aplicar a los intereses de venganza.